de este seminario, aprovechen, vengan y reciban de Dios las enseñanzas que pueden ayudar a transformar sus vidas en el sentido individual y también en el sentido colectivo, como familia, como iglesia. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos contigo en esta mañana porque tú nos permites reunirnos aquí en este lugar como pueblo tuyo para alabarte, para bendecirte, para recibir de ti, Señor, la revelación de tu palabra, el conocimiento de las cosas que están más cercanas a tu corazón. Tú quieres darnos en esta mañana espíritu de revelación, de sabiduría, para tu conocimiento, para que podamos conocer cosas profundas y preciosas que tú has aparejado para tu pueblo. Te pido por los hermanos presentes y aún por los hermanos ausentes que todavía no han podido llegar a este lugar, que tú empieces a obrar en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Permítame orar, hermana, que tú empieces a obrar por medio de tu Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón. Quita los impedimentos, quita los obstáculos, quita todo lo que pudiera estorbar, quita nuestros prejuicios, quita nuestras dudas. Permítame orar, hermana, está en silencio. Este no es el momento de orar, este es el momento de recibir la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Y a veces cuando estamos orando estamos estorbando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Calle y espere delante de Dios. Lo que ustedes deben hacer, hermanos, en ese momento es rendir sus vidas al Señor. Decirle: aquí estoy, Señor, haz en mí lo que tú quieras hacer. No te pongo limitaciones, no te pongo condiciones. He venido con la disposición de aprender y de aplicar estas enseñanzas a mi vida. Deje que el Espíritu Santo le ministre, hermano. Padre, en este momento invocamos tu Espíritu sobre nosotros. Envíalo en gran poder. Que tu Espíritu pueda, Señor, derrumbar las fortalezas del enemigo en nuestras vidas. Hay cosas, Señor, que en estos meses, estos años, nos han estorbado. No hemos avanzado como debemos de avanzar. Nuestra vida cristiana muchas veces está estancada. Hay tanto letargo, tanta indiferencia, tanta apatía en nuestros corazones. Te pedimos que quites, Señor, ese espíritu de conformismo que ha invadido nuestro ser. Muchos de nosotros no tenemos ninguna clase de aspiración. No hay una ambición sana por crecer, por desarrollar, por madurar, por llegar a la perfección. Estamos satisfechos con lo que somos y con lo que tenemos. Y es tan poca cosa. Despierta, 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 despierta a tu pueblo, Señor. Y que podamos empezar a estudiar este tema, pero con avidez, con verdadera avidez. Es un tema, tú lo sabes, Padre, un poco pesado para muchas personas. Están acostumbradas a mensajitos que solo vienen a excitar, pero no a instruir. Ayúdanos a concentrarnos en ti. Quita las distracciones. Quita las distracciones, Padre. Que nuestra mente no se nos vaya. En cuerpo pudiéramos estar aquí, pero nuestra mente está allá en la casa, está allá en la calle, está preocupada por las cosas de la vida diaria. Hay afanes, hay preocupaciones, hay congojas. Atamos todo espíritu maligno que quisiera usar las cosas de la vida diaria para estorbar la operación de tu Espíritu en nuestras vidas. Te ordenamos, enemigo, que desistas
en tu propósito, en malograr el propósito de Dios para nuestras vidas. Te reprendemos duramente y te ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que desistas y que huyas de este lugar. Santificamos esta sala estos días. Padre, envía tus ángeles para que vengan en esta mañana a limpiar este salón donde se han celebrado convivios y bailes y actividades mundanas, que vengan a limpiar este salón de toda contaminación espiritual. Ángeles guerreros, poderosos, bien equipados, bien armados, que vengan ahora mismo, Padre, a quitar esos espíritus que vendrían a distraer y a provocar sueño, pesadez. Todo espíritu que opera en el mundo se ha removido de este lugar. Que haya un ambiente sano y santo, un ambiente ligero, que no haya una nube de opresión sobre este lugar. Lo decretamos por Jesucristo, lo decretamos para gloria de Dios. Toca la vida de cada uno de nosotros, Padre. Toca nuestra vida, cambia nuestra vida. Que esta serie de estudios, Señor, provoque un cambio integral en todas las áreas de nuestra vida, para que de hoy en adelante nosotros vivamos como ciudadanos del reino de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios se une para decir amén. Todavía no vamos a iniciar el estudio en forma, pero quiero decirles, hermanos amados, que ustedes como mexicanos representan a México cuando viajan a cualquier parte del mundo y van a juzgar a México por usted. ¿Me entienden muy bien? Usted lo conocen y tal vez ustedes, alguno de los mexicanos, y lo digo tal vez, yo sé que no lo es, pero supongamos que sí lo fuese. Usted es uno de los mexicanos que viven al margen de la ley, está en el narcotráfico, tráfico de armas, el tráfico de niños, forma parte de una banda de delincuentes a nivel internacional, y usted va a Europa y comete algunos crímenes, pues cae preso, cae en las manos de las autoridades de uno de los países europeos. No sería extrañar que eran esos mexicanos, que por usted todo México se ha condenado en la opinión mundial. Por ejemplo, Colombia. Yo viví en Colombia, conozco Colombia de casi de frontera a frontera y mar a mar. Un país muy hermoso. Pero ¿qué reputación tiene Colombia hoy? Si un colombiano va a la embajada de México en cualquier país a pedir visa, no se la dan, porque creen que todos los colombianos son ¿qué? Narcotraficantes, son guerrilleros. Dígame que hubieran 100,000 personas al margen de la ley que forman parte de todas esas mafias que operan en Colombia. Pues hermanos, eso quiere decir que 1 de cada 100 colombianos es un mafioso. Pero por culpa de ese uno, todos los colombianos sufren. Todos. Así es. Cuando un colombiano llega a una terminal aérea para abordar un avión, a veces lo esculcan, lo pasan a un cuarto pequeño, lo desnudan. Mi hermano, y perdón, ustedes ya son adultos, pero le meten mano hasta en las partes íntimas, a ver si no carga droga en el ano o en algún lugar oculto del cuerpo. Lo someten a rayos X para ver si no traen en el estómago cápsulas de cocaína. Pues hermanos, ¿qué pensará el mundo acerca del reino de Dios
de la iglesia de Jesucristo en base a su testimonio. Usted es la representación del reino de Dios donde vive, donde estudia, donde trabaja. ¿Y qué clase de testimonio está dando? Si usted vive conforme a las leyes que Dios establece en su reino, usted va a vivir una vida ¿qué? Justa, recta, honrada, y va a dar un testimonio agradable a Dios y al hombre. Pero si usted vive una vida desordenada, como algunos de ustedes lo están viviendo, disculpen que les diga, les hable con honestidad. No es de extrañar que los vecinos, los amigos, los familiares, la gente que les rodea, tengan una opinión pésima de la iglesia cristiana, por culpa suya. Por eso es tan importante este estudio, hermanos, para que Dios ¿qué? Empiece a cambiar nuestras vidas conforme a las normas que Él ha establecido. Tenemos que tener un claro entendimiento de lo que es el reino de Dios para poder honrar a Dios, servir a Dios como Él lo merece en esta generación. Volviendo al asunto de la escuela, no conozco el sistema educativo que impera aquí en México, pero creo que es similar a los de muchos países, donde al niño se le dan clases de historia de México y de geografía de México, para que él conozca su país y lo ame y luche por su patria. Pues hermanos amados, lo que vamos a estudiar estos 3 días, si es poco tiempo, nos va a ayudar a tener una comprensión de lo que es el reino de Dios. Y usted dirá, ¿y eso para qué? ¿De qué me sirve a mí? Bueno, hermano, la Biblia enseña que nosotros somos hijos del reino, ciudadanos del reino. Ustedes tienen una doble ciudadanía y no es México y Estados Unidos, o México y Canadá. Una doble ciudadanía. ¿Cuál es su ciudadanía? Terrenal, México. Pero tiene una ciudadanía también ¿qué? Celestial, el reino de Dios. Si no lo creen, busquen en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, hermanos. En el versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros y advenedizos, sino juntamente ¿qué? Ciudadanos. ¿Con quiénes? Con los santos, y además de eso, miembros de la familia de Dios. Ciudadanos. ¿Ciudadanos de qué? ¿De qué nación? De una nación santa. ¿Y cuál es esa nación santa? ¿Cuál es su nombre? No es México. Es el reino de Dios. ¿Cuál es la nación? Cuando usted nació de nuevo, usted fue introducido inmediatamente en el reino de Dios, y desde ese momento usted se constituyó en ciudadano del reino. Es como cualquier niño que nace en territorio mexicano, automáticamente ciudadano ¿de qué? De México. Y adquiere derechos y también deberes. Claro, él no va a entrar al pleno goce de todos sus derechos como mexicanos hasta que llega a la mayoría de edad. De la misma manera, hermanos amados, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nacemos de nuevo. Supongamos que así sea, porque en algunos casos no lo es. El simple hecho de que usted levante la mano, se ponga de pie, pasa adelante y hace una profesión de fe, no significa que usted ha nacido de nuevo.
Hay que esperar las evidencias. Pero usted debe tener, al convertirse a Cristo, esa experiencia del nuevo nacimiento. Automáticamente usted nace de nuevo en el reino de Dios. Amén. Se convierte en ciudadano del reino. Pero no tiene el pleno uso, goce y uso de los derechos de ciudadanía en el reino de Dios hasta que llega ¿a qué? A la madurez. Usted tiene que crecer, desarrollar y llegar a cierta estatura espiritual para poder entonces disfrutar no solo de sus derechos, sí, sus derechos, pero también cumplir los deberes inherentes a su posición como ciudadano de este reino celestial. Quiero preguntarle, hermano, ¿se estará enseñando esto en las iglesias? Seamos honestos. No. Mire, el niño, no voy a cambiar un poquito de cosa. Todo cristiano recién nacido es un niño. ¿Y qué hace el niño? Juega, no toma la vida en serio. Corre, grita, se dedica a jugar y a veces a pelear, pero no aporta nada. Claro, después va a la escuela, primaria, secundaria, universitaria, para ir preparándose para asumir un nuevo rol en la vida, de ser un ciudadano productivo, que aporte a la familia, que aporte a la sociedad, que aporte a la nación. Pues yo le voy a decir, hermanos, las iglesias hoy están llenas de niños. La Biblia habla de que somos niños en Cristo, ciudadanos del reino de Dios, quizás nacidos de nuevo, pero estamos todavía en un estado de infantilismo. Vamos a ver eso aquí no estamos todavía estudiando el material. Tengan paciencia, estamos calentando los motores. Los que tienen coches saben que uno no arranca y inmediatamente sale a 120 kilómetros por hora porque le va a hacer daño al motor. Hay que dejar que se caliente el motor para que fluya el aceite y el agua. Muy bien, pues ahorita estamos calentando motores para despertar en ustedes un vivo interés por la materia que vamos a estudiar. 1 Corintios 3. Tal vez sería bueno que en las demás reuniones ustedes traigan papel, tal vez un cuadernillo o algo donde tomen nota adicional a lo que está en las hojas. Lo que tienen las hojas es casi un bosquejo. Y el Espíritu Santo va a ir guiando. Por ejemplo, lo que estoy diciendo ahora, ni lo pensaba decir. No estaba en mi plan hablar de estas cosas. Pero yo me he puesto bajo el control del Espíritu Santo y estoy dejando que Él nos lleve por donde Él quiere que vayamos. Y si eso llegaría a significar que no vamos ni siquiera a leer o estudiar ese material, pues gloria a Dios. El material ahí está y lo vamos a estudiar, creo, a menos que Dios cambie los planes. Bueno, 1 Corintios 3, mire lo que dice acerca de los ciudadanos del reino de Dios en estado de inmadurez. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, ya ese es un cristiano adulto, un cristiano maduro, sino como a carnales, como a ¿qué? Niños. Mire, yo conozco a algunos niños que sufren de una enfermedad que hace que su cabeza crezca, pero en desproporción al cuerpo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Hidrocefalia. Ahora pues hay algún método para prevenir
que eso suceda, pues se detiene por lo menos en parte el avance de la enfermedad. Pero yo recuerdo cuando yo era niño, había un niño que tenía una cabeza toda ahí y no se podían sentar, se iba el cuerpecito de un lado, vivían acostados en la cama. Qué triste espectáculo. Pues hay muchos cristianos hidrocefálicos. ¿Aló? Yo veo muchos cabezones aquí, no solo panzones, sino cabezones. Hinchados. ¿Y qué sucede? No están abiertos a corrección, no están abiertos a enseñanza, se creen el non plus ultra de la espiritualidad cuando todavía son creyentes carnales. Por eso dice aquí, os di a beber leche. Lo que vamos a estudiar en estos días no es leche, hermanos, es vianda sólida. Pero en las iglesias hoy se le está dando leche, y lástima, hermanos, que la leche no es pura, sino adulterada, mezclada con agua, y eso no alimenta ni sustenta el cuerpo. Estoy hablando del cuerpo espiritual. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque sois carnales. Un niño en Cristo es un creyente, ¿qué? Carnal. Usted júzguese, examínese. Gracias a Dios que yo no los conozco, yo no soy pastor de ninguna iglesia en Coatepeque y no puedo señalarlos, ¿no? Sí, por el Espíritu, tal vez sí. Pregúntense ustedes, ¿seré verdaderamente un cristiano espiritual? O sea, un cristiano carnal, un niño malcriado. Algunos de ustedes llevan 2, 4, 6, 8 días y más años de ser cristianos y no han crecido casi nada. Son niños. Un niño que no crece, bueno, los padres lo van a llevar a hacer exámenes, hacerse los exámenes, y pueden descubrir varias causas de su falta de crecimiento. Una anemia perniciosa, ¿no es cierto? Que es muy difícil de curar. Pero también puede encontrar que no crece porque tiene la pancita llena de ¿qué? De parásitos de todos los tamaños y clases. Y lo que él come, y puede que coma pero con voracidad, pero lo que él come no lo aprovecha. ¿Por qué? Otros lo aprovechan. Las lombrices, los parásitos. Niño esquelético, raquítico, aunque come más que un adulto, porque tiene ¿qué? Parásitos, y esos parásitos impiden el crecimiento. A ver cuántos tienen parásitos espirituales hoy. ¿Cómo se llaman los parásitos espirituales? ¿Qué? ¡Demonios! Ah, vaya, ustedes lo dijeron, no yo. Ahora, hermanos amados, si un niño tiene demonios, ¿qué van a hacer los doctores? Le van a abrir la pancita y le van a sacar, le van a hacer una intervención quirúrgica para sacarle las lombrices. Eso no es necesario. ¿Qué le van a dar? Un purgante, un vermífugo, ese es el nombre un poquito más sofisticado. Le van a dar un vermífugo en cápsula, en líquido, y cuando el niño a buenas o a malas se toma el remedio, ¿qué sucede? A los pocos minutos se empieza a alborotar el infierno en el estómago, porque todos esos parásitos empiezan a reaccionar y quieren huir.
¿Y por dónde salen? Mejor no lo diga. Por arriba, por abajo, por cualquier costado. Si pudieran salir por las, bueno, por la nariz a veces salen. Pero si pudieran salir por las orejas, aún por las orejas saldría. ¿Cómo se llama eso? En términos espirituales. Ustedes lo dijeron también, liberación. ¿Será necesaria la liberación? Pero hay iglesias aquí en Coatepec, todo Veracruz, todo México, que no creen en liberación. No creen ni practican la liberación, que es el ministerio que Dios ha dado para la depuración de su pueblo, para eliminar todos esos parásitos que están destruyendo al creyente. Son niños espirituales. Bueno, si usted es recién convertido, se entiende que sea niño. Pero ya con 2, 4, 6, 8, 10 años de ser creyente, usted debía ver qué. Ya debía estar por lo menos en la adolescencia, sino en la adultez. Y usted todavía gateando, orinando y defecándose en sus pañales, tomando lechita con biberón. Así son la mayoría de los cristianos de hoy. Mayoría. Con razón la iglesia está en la tristeza. Vamos a ver Hebreos. Todavía no estamos estudiando el material, hermanos. Paciencia. Pudiera ser que esta mañana ya es tarde, ya es horas de la tarde, pero en esta primera sesión tal vez no toquemos el material. Lo que quiero es formar un lazo de unidad con ustedes, ¿no? Yo los acepto a ustedes, ojalá ustedes me acepten a mí. Que nos sintamos cómodos los unos con los otros, porque entonces sí me van a recibir lo que yo les tengo que impartir. Pero si yo los antagonizo, y a algunos los voy a antagonizar porque les voy a decir sus verdades, y no les va a gustar lo que les voy a decir. Porque queremos vivir en un mundo de irrealidades, queremos vivir una vida de fantasía, de ilusión. Nos hemos formado una imagen equivocada de lo que somos, y no nos gusta que nadie nos venga a decir lo contrario. Preferimos vivir en el engaño. Así somos la mayoría de los seres humanos. Algunos de ustedes se creen hermosos, pasan hasta 45 minutos peinándose y otros 45 minutos pintándose. Y no vayan a pensar que solo las mujeres. Yo dirijo el Instituto Bíblico de la Misión, de donde salió este jovencito que está aquí, Edgar. Y este año llegó un costarricense que le gusta esos peinados modernos, puros cachitos. No hay ninguno aquí para mandarlo a trasquilar de una vez. Mire, el muchacho 45 minutos delante del espejo con gel, haciendo sus... Peor que una dama. Pues ya logré que redujera el tiempo a 15. Hace unos días me dijo: hermano, ¿usted qué pensaría si yo me rapara? Me corto el pelo pelón, bombilla. Me quito todo. Aleluya, le dije. La pura vanidad. Pues hermanos amados, al principio cuando yo le empecé a hablar y fustigar, qué barbaridad, ¿cómo es posible que gastes 45 minutos ante un espejo? Se enojaba. ¿Por qué? Porque quién sabe qué muchacha tonta allá en Costa Rica le dijo que era hermoso y que
que le gustaba ese peinado. Y así son ustedes. No estoy hablando de su arreglo personal, sino de su carácter, su personalidad. Ustedes se creen. ¿Están de acuerdo? Pues yo no les dije qué es lo que se creen, pero ustedes están de acuerdo, por lo menos. Gracias. Usted sabe a la que me estoy refiriendo, ¿no? Dios quiere que cambiemos, hermanos. Hebreos 5. Niños, a ver cuántos niños tenemos aquí. No hay ningún niño. Sí, pero no, ya no. Yo no estoy preguntando por niños de 4, 6, 8 años de edad físicamente. Yo estoy hablando de niños espirituales. A ver cuántos tenemos. Si no son niños, entonces son gigantes. ¿Por qué no admiten la verdad? Es niña. Hay esperanza para usted. Y para usted, y para usted. Para los demás no hay esperanza. ¿Sí? Porque si uno no cree que tiene defectos, debilidades, no los va a corregir. Yo estoy contento así como estoy. ¿Qué? Que me acepten como soy. Si no les gusta, pues que se vayan para otro lugar. Bueno, leamos aquí en Hebreos 5:12. Porque debían ser ya maestros. ¿Qué debían hacer ustedes? Maestros. Y quiero preguntarles, ¿y cuántos de ustedes hoy Dios los está usando para enseñar a otros? Grupos celulares, grupos familiares, o en una clase de escuela dominical, trabajando con los niños, con los jóvenes. Ya todos debían ser maestros debido al tiempo. Pero dice: tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de manjar sólido. No pueden triturar, no pueden digerir, no pueden asimilar el manjar sólido. Tienen que estar dándole ¿qué? ¿Cómo se llama aquí? Mamila. Yo pensé que tequila estaban diciendo. Mamila de tequila. Biberón. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para ¿quiénes? ¿Los qué? Maduros o perfectos. A ver, si usted no es niño, ¿cuántos maduros hay aquí? Levante la mano a los que han llegado a un nivel de madurez. Solo un hermano. Y este ya se pasó de maduro. Si no son niños ni son maduros, entonces ¿qué son? Ni chicha ni limonada. Término medio. Término medio. ¿A cuántos les gusta la carne? Término medio, destilando sangrita. No somos carnívoros, hermano, o caníbales. A mí me gusta la carne bien asada, como poca, pero me gusta que esté bien asada, no quemada, pero sí bien asadita. Yo siento asco con el perdón del hermano, no lo quiero ofender, pero yo siento asco por la carne término medio. No me la como. Le pido que me la vuelvan a poner en la parrilla. Yo quiero preguntar, ¿y qué sentirá Dios por los que no son niños ni son maduros? Usted dice que ninguno. Mire, después de mucho luchar, 2, 3 hermanas dijeron que eran niñas. Que creo que lo dijeron por complacerme a mí, no porque estén convencidas.
Pregunté cuántos niños. A duras penas logré que unos 3 o 4 levantaran la mano. Pregunté cuántos son maduros. A duras penas logré que un hermano levantara la mano y ese ya se pasó de maduro. Los demás término medio. Ahora, ¿qué dice la Biblia de los creyentes término medio? Por cuanto no eres frío, que son los carnales, ni caliente, que son los espirituales, sino que tibios, yo te trasbocaré, te vomitaré. ¿Qué sentirá Dios por nosotros? Asco. ¿Ah? Pudiera ser, le produce asco, repugnancia. ¿Ah? Examinemos nuestra vida, hermanos. Algunos estarán diciendo, yo no vine para que me insultaran. Pues si quiere le doy sus 100 pesos o lo que haya sido, lo que usted invirtió, y se va a comer un sancocho por ahí, que tal vez le aprovecha más. No, eso es broma. Vamos a ver otro pasaje, hermanos. ¿Están contentos? ¿Será verdad? ¿O será por complacerme a mí que lo están diciendo? Ustedes son masoquistas, ¿no? Les gusta que los hagan sufrir. Pero mire, hermano, es tiempo de que reflexionemos. Si vamos a ser cristianos, seamos cristianos 100%. Radicales. Dios está exigiendo en esta última generación, antes de la venida de Cristo Jesús, está exigiendo una entrega total, una entera consagración. Mire, si los cristianos de Coatepec, los cristianos de Jalapa fueran cristianos entregados 100%, esta ciudad ya sería cristiana, esta región sería cristiana. Pero han habido tantos pésimos testimonios que la gente está quisquillosa, está a la defensiva, no quieren saber nada del Evangelio. Veamos lo que dice 1 Pedro 2. ¿Todavía están conmigo? ¿Están aprendiendo, hermanos? Por lo menos a ser mansos y pacientes con el viejito que vino a enseñarles. Leamos 1 Pedro 2. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como que niños recién nacidos. Ustedes, ciudadano del reino, hijo de Dios, pero está todavía en un estado de ¿qué? De infancia, de inmadurez espiritual. Es un niño. Desea como niño recién nacido la ley espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Crezcáis en salud. Dios quiere, hermanos amados, formar en Jalapa, en Coatepec, en los alrededores, una gente nueva, que crezca, que avance, que llegue a un nivel espiritual que permita a Dios usarlos para el extendimiento de su reino en la tierra. Pregúntese esta mañana, ¿de qué valgo? ¿De qué sirvo? ¿En qué estoy contribuyendo yo a que se establezca aquí en Coatepec, aquí en Jalapa, el reino de Dios? Ese es el plan de Dios. El plan general de Dios para esta ciudad, para esta región, es que aquí se establezca su reino. ¿Y ustedes están contribuyendo o están estorbando a la realización de ese plan? Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Usted está contribuyendo o está estorbando? Yo no voy a preguntar cuánto están contribuyendo, porque creo que solo 2 o 3 manos se van a levantar y eso me va a decepcionar.
Y si pregunto cuánto están estorbando, tampoco van a levantar la mano. Aquí parece que ni una cosa ni la otra. No me miren con esos ojos. Bueno, volvamos, hermanos amados. Vamos a ir a Mateo. ¿Qué pasa el día al principio? Que ya no leímos, no lo estudiamos. ¿Mateo qué? Vamos a Mateo 13. Note que Mateo 13:38 habla de los hijos del reino. Dice, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo, del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin de este mundo, de este siglo. Nosotros hemos entrado a esta época final de la historia, y los segadores son los ángeles. Ahora noten lo que dice aquí en el versículo 43. Bueno, del versículo 40 al 42 habla de la depuración o purificación de la iglesia de Jesucristo. Dios va a mandar sus ángeles, van a coger la cizaña, la van a arrancar, la van a quemar. ¿Ah? ¿No saben ustedes, hermanos amados, que la iglesia está más llena de cizaña que de trigo? Hay más falsos creyentes en las iglesias hoy que verdaderos. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero no está dando evidencia de ser. Esa es cizaña. Personas realmente consagradas, santificadas, son pocas en las iglesias de hoy en día. Yo estoy hablando en términos generales. No estoy hablando de ninguna iglesia en particular aquí en Coatepec, Jalapa, nada. Esto es en base a mi experiencia a nivel continental. Las iglesias, unas más, otras menos, las iglesias tienen más trigo que cizaña. Ahora, el trigo son los hijos ¿de qué? Del reino. Si usted ha nacido de nuevo, usted es hijo ¿de quién? Del reino. Claro, ser hijo del reino significa ser hijo de Dios. Pero si usted no ha nacido de nuevo y sin embargo está dentro de una iglesia cristiana, asiste y ocasionalmente colabora, usted es cizaña. Y la cizaña dice que son los hijos del maligno que el diablo sembró entre el trigo. Bueno, sigamos leyendo. Ahora, antes de que venga Cristo, el versículo 41 dice que enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y cogerán de su reino. Oiga, cogerán de su reino. ¿A quiénes? Los escándalos y los que hacen iniquidad. Esta es la cizaña. Hermanos que provocan escándalos, que con su vida libertina, licenciosa, están dando un pésimo testimonio al mundo. Ahora sigamos el versículo 22. Y los echarán en el horno del fuego. ¿A dónde va a ir a parar la cizaña? Los falsos creyentes. La cizaña no son los impíos. La cizaña son los falsos creyentes que están introducidos dentro de la iglesia cristiana. Y no solo hay falsos creyentes, si tuviéramos tiempo podríamos hablar de todos los falsos ministros. Hay falsos apóstoles, hay falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos de todo. Y dice que los ángeles van a arrancar, los van a atar en manojos y se los van a llevar para quemarlos en el horno de fuego. Qué destino eterno más horrible les espera a los falsos creyentes, falsos ministros. Ahora leamos el versículo 43. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Los verdaderos ciudadanos del reino y los verdaderos hijos del reino, que es la misma cosa. Entonces los justos, los que viven
según las normas de justicia que Dios ha establecido. Los justos, dice, que resplandecerán como el sol. ¿Dónde? En el reino. En el reino de su Padre, el reino de Dios. Aquí está hablando del reino milenial de Cristo. ¿Lo escucharon bien? Hoy vamos a estudiar, o mañana, las etapas del reino. Vamos a ver cómo Dios manifestó su reino en diferentes épocas de la historia. Amén. Y aquí no está hablando del reino contemporáneo, el reino actual, sino que está hablando del reino milenial. Si usted vive una vida estrictamente en conformidad con la justicia que Dios ha establecido en su palabra, usted tiene garantizado su ingreso y participación en el reino, primero milenial y después en el reino eternal. Amén. Pero si usted no vive conforme a esas normas, aténgase a las consecuencias, porque al que mucho le es dado, ¿qué creen ustedes? Que una persona que asiste a una iglesia y pretende ser cristiana tendrá mayor castigo que una persona que nunca oyó el evangelio. Claro que sí. Mejor le hubiera sido jamás haber oído, que después de oír y oír y oír, no vivir en conformidad a las leyes y ordenanzas de Dios. Amén, mis hermanos. Bueno, quiero saber cuántos se consideran hoy ciudadanos del reino de Dios. Se consideran. Hay varios que no levantan la mano, entonces vamos a tener que hacer un llamado al altar para que se vengan a entregar a Cristo. Y son de las cantantes de aquí del... ¿Serán o no serán? Pues el hecho de que estén aquí nos hace suponer de que son. Porque usted no hubiera apartado el tiempo ni hubiera invertido el dinero para venir a un seminario sobre el reino de Dios si no le interesara de verdad el tema. ¿Cuántos están aquí por curiosidad? No. ¿Cuántos están aquí por necesidad? Por necesidad. Todos necesitamos más. ¿De quién? De Dios. Necesitamos que Dios nos instruya por medio de su palabra, por medio de su espíritu, para que podamos dar unos pasos gigantes para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos en estos tiempos finales. Glorifica el nombre del Señor. Para eso Dios los ha traído. Bueno, vamos a definir lo que es el reino de Dios, porque ese es el tema que vamos a estar considerando. Ya lo estamos considerando, pero como les dije, estas palabras han sido de pura ¿qué? Introducción, calentando motores. Pero yo creo que ya los motores están un poco calientes, ¿no es cierto? Ya podemos navegar, ya podemos poner en marcha el vehículo, ya podemos trasladarnos a otros lugares, a otros niveles en nuestra experiencia con Dios. Muy bien, tomen sus hojas y miremos la primera página. El primer punto que encontramos en las hojas es la definición del reino. Tenemos que entender lo que es el reino. Bien, hermanos, México no es una monarquía, aunque lo fue en un tiempo. ¿Cuántos saben que aquí en territorio mexicano se estableció una monarquía hace, ¿qué? 150 años, algo así? Después vamos a hablar de eso, porque hay ciudadanos mexicanos que ni saben eso. Bueno, México hoy es una república. Se habla de la República Mexicana. Tiene otro sistema de gobierno, diferente, enteramente diferente a un gobierno monárquico. Bueno, vamos a definir lo que significa la palabra reina. Tenemos que entender eso. O sea, en el tiempo que nos resta esta mañana o esta tarde, esta primera clase,
Vamos a tratar de entender lo que significa la palabra reino. Miren bien el primer párrafo. La palabra reino en el griego, idioma original del Nuevo Testamento, es basilea. ¿Cuál es la palabra? Basilea. No, de ahí no viene la palabra Basilón. Basilón es con B chiquita, Basilea es con B grande. Dice, es la palabra basilea que traducida al español significa ¿qué? Vamos a ver estas definiciones. Gobierno, dominio, señorío, autoridad, mando. Sería bueno que subrayaran esas palabras. Estos son sinónimos de la palabra reino. Son definiciones y a la misma vez sinónimos de la palabra reino. ¿Qué es un reino? Es un sistema de gobierno. Un reino es un sistema de gobierno regido por un rey. ¿Por qué no anotan esta definición? Un reino es un sistema de gobierno regido ¿por quién? Por un rey. Si no hay rey, no hay reino. México no tiene rey, aunque quizás su presidente Fox, se crea rey de México, porque los presidentes tienen esa peculiaridad de que ellos no solo se creen reyes, sino dueños de México y de todos los mexicanos. Esa es parte de la demencia presidencial. Y no solo el presidente Fox, todos los anteriores y posteriores. ¿Ya apuntaron la definición? ¿Qué es un reino? Es un sistema de gobierno regido por un rey. También aquí en el primer párrafo dice, reino es usualmente el territorio gobernado por un rey. O sea, el reino es un sistema de gobierno establecido en determinado territorio, regido ¿por quién? Por un rey. Muy bien. Ahora notemos el siguiente párrafo. Cuando hablamos del reino de Dios nos estamos refiriendo al derecho, subrayen esa palabra derecho, al derecho que Dios tiene, ¿de qué? De reinar sobre el universo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque Él es creador, Él creó los cielos y la tierra, Él creó toda la creación visible e invisible, material y espiritual. Él la creó por sí mismo y para sí mismo. Él sí es dueño, amo, señor de todo el universo. Tiene derecho por creación, pero también tiene derecho, ¿por qué? Por redención, porque el enemigo por lo menos se había apoderado de una ínfima parte de la creación, que es el planeta Tierra, y había establecido aquí su reino, en contraposición al reino de Dios. Y Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para rescatar, para redimir este planeta y sus habitantes de las garras del diablo. ¿Por qué tuvo que venir Cristo a sufrir y a morir? ¿Por qué vino a derramar su sangre? ¿Por qué vino a dar su vida, su todo? ¿Por qué? Para redimir. ¿Qué significa la palabra redimir? Rescatar. Significa liberar. El diablo había tomado posesión de la tierra y por ende de la humanidad. Y fue necesario que Dios, el Hijo, se encarnara, se humanizara para enfrentar al diablo en la cruz del Calvario, para vencerlo, para humillarlo, para despojarlo. Ahora, la tarea de consumar la redención le ha sido dada a la iglesia.
O sea, la redención fue hecha en la cruz, pero la implementación de eso le corresponde a la iglesia. La iglesia está llamada a anunciar la redención y a imponer la redención en todo el globo terráqueo. Miren, ¿cuál es la tarea suprema de la iglesia hoy? Vamos a ver si ustedes empiezan ya a entender los principios del reino de Dios. ¿Cuál es nuestra tarea principal como iglesia? Iglesia local y iglesia universal. ¿Cuál es? ¿Será solo ganar almas? Eso es lo que ha hecho la iglesia en los últimos 50, 100 años en México. Si usted le pregunta a la mayoría de los pastores hoy, la mayoría de los hermanos hoy, que para qué existe la iglesia, ganar almas, la evangelización de México. No, ese no es el propósito principal. Sí, eso es necesario, es un paso en el cumplimiento del propósito de Dios para México y para toda la tierra. Pero ¿saben cuál es la tarea suprema de la iglesia hoy? Es manifestar el reino, haciendo las obras, destruyendo las obras del diablo, es manifestar el reino, es extender el reino, es establecer el reino en el mundo entero. Amén. Es conquistar ciudades, naciones para Cristo. Es una tarea inmensa, imposible de realizar sin la ayuda de Dios. No tenemos los recursos, ni humanos, ni económicos, ni espirituales para cumplir esta tarea. Solo Dios, por su Espíritu, nos puede capacitar para que nosotros cumplamos esta tarea inmensa que Dios nos ha dado, de dar a conocer su reino, de manifestarlo, de predicarlo, de extenderlo, de establecerlo en toda la tierra. Amén, hermanos. Ahora quiero preguntarle, ¿estará el reino de Dios establecido aquí en Coatepec? ¿Quién dijo amén? No, hermana, está equivocado. Coatepec, en un 80, 85, 90% es inconverso. Gracias a Dios por las almas que se han convertido. ¿Y cuál es la tarea que Dios le ha dado a los que se han convertido en Jalapa y en Coatepec? ¿La tarea de qué? De proclamar o predicar el reino, de manifestar el reino por medio de las obras sobrenaturales del Espíritu Santo. ¿De qué más? De extender el reino, de establecer el reino. Ahora, ¿dónde vamos a comenzar a cumplir esta tarea? Tiene que comenzar conmigo, contigo. El reino de Dios se tiene que comenzar a manifestar primero en tu vida, después en tu hogar, después en tu iglesia, después en tu comunidad, o sea, el vecindario donde tú vives, en tu ciudad, en tu estado, en tu nación. Ustedes no han visto, hermano amado, como uno arroja una piedra a una poza de agua, se forman círculos concéntricos. La influencia se va a ir extendiendo hasta la orilla de la poza. Pues, hermanos amados, Dios nos quiere empezar a manifestar su reino en nosotros para que desde aquí se va extendiendo a la familia, a la comunidad, a la iglesia, a la ciudad, y de ahí hasta los rincones más apartados de México. Esa es la tarea, y será fácil de cumplirla. Si no es fácil ni que el reino se manifieste en ti, mujer, en ti, hombre, porque tenemos un enemigo tenaz que opera dentro y fuera de nosotros.
Mire, hoy hay esfuerzos sobrenaturales por boicotear el plan de Dios para la humanidad. O sea, el diablo obrando en ti, en tu naturaleza carnal, está impidiendo que tú vivas conforme a los principios del reino. ¿Cuánto lo creen? El diablo, a través de tu hombre viejo, tu carnita, tu naturaleza carnal, está tratando de ¿qué? De impedir que tú vivas conforme a ¿qué? A los principios del reino de Dios. Porque si comenzaras a vivir como Dios manda, te volverías un enemigo encarnizado del reino de Satanás. Para Satanás serías una persona extremadamente peligrosa, porque tú empezarías a extender la influencia del reino a tu familia, y de ahí tu congregación, y de ahí a tu comunidad, y de ahí a la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué no tenemos esa influencia? Porque no hemos comenzado a vivir como Dios manda que nosotros vivamos. ¿Qué es lo que Dios está exigiendo hoy? Que los ciudadanos del reino de Dios vivan ¿qué clase de vida? Radical, que se les grabe esa palabra en su mente y su corazón. Una vida radical, de entera consagración. Una vida estrictamente ajustada a los principios del reino de Dios. No estoy hablando de legalismo, ni de dogmatismo, ni de sectarismo. Estoy hablando de una vida de consagración a Dios, en que todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo vamos a dedicar al cumplimiento ¿de qué? De la tarea que Dios nos ha encomendado, que es ¿qué? Establecer el reino. Esta tarea no le corresponde solamente a los apóstoles, o profetas, o pastores, o evangelistas. No, es una tarea de todos. Claro, según las capacidades que Dios nos ha dado, según los recursos que nos ha provisto, según la posición en que nos ha colocado, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos la santa obligación, impuesta por Dios, de vivir conforme a los principios del reino, para que seamos un testimonio, un ejemplo al mundo de lo que son los verdaderos ciudadanos del reino de Dios, y que a través de ese testimonio la influencia del reino se vaya extendiendo. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Cuántos quieren conocer el reino de Dios en toda su magnitud? Pues hermanos, aunque parece que vamos a tener muchas horas de estudio, hoy, ¿a qué horas? ¿A qué hora es la próxima reunión? A las 5 y otra a las 7, y vamos a estudiar horas. Por ejemplo, yo hace 8 días, un poquito más, estuve en San Juan de Puerto Rico, prediqué un sábado 7 horas. ¿No? El viejito tiene aguante. A ver si a ustedes también les aguantan los pompis. Por eso ya les va a dar un tiempecito para que vayan a descansar. Hágase masaje para que pueda aguantar. Traiga una almohadita, ¿por qué no lo hace? Yo no sé, esas sillas las veo un poquito duras. Tráigase una almohadita, una esponjita, algo. Amén. Vamos a estudiar. Mire, estas cosas son tan importantes, tan relevantes. Es la esencia de la palabra de Dios. Dios quiere elevarnos a una nueva dimensión del Espíritu. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dios quiere arrancarnos esa carnalidad, mundanalidad en que hemos vivido, para que empecemos a vivir como verdaderos cristianos.
no cristianos de mentirita que hemos sido hasta ahora, verdaderos cristianos, conforme a sus normas divinas. Bueno, se está acercando la hora en que vamos a terminar. Vamos a terminar esta sección, 5, 8, 10 minutos. ¿No? Solo 3, 4 dijeron amén. Yo creo que vamos a tener que tener un culto de liberación para liberarlos de dos cosas: de un espíritu de mudez, porque son pocos los que dicen amén, y de un espíritu como de parálisis, porque muchos de ustedes son mancos, no pueden levantar la mano para probar lo que les estoy preguntando o diciendo. ¿Cuántos están despiertos? Yo he visto personas con los ojos abiertos pero dormidos. ¿Sabe lo que hemos descubierto? Que tienen lombrices. Bueno, leamos aquí, hermanos, lo que dice nuestro estudio. Mire, el reino al cual vamos a aludir es llamado en la Biblia. Vamos a hablar del nombre de este reino. Ya hemos definido que el reino de Dios es un sistema de gobierno establecido en determinado territorio, regido por un ¿qué? ¿Cuál es el rey de toda la tierra? Dios, el Padre, el Hijo. Jesucristo es llamado el Rey de Reyes. Y el plan de Dios es que todos los reinos de la tierra lleguen a ser reinos de ¿quién? Del Cristo y de Dios. O sea, que todo pase de las manos de Satán a las manos de ¿quién? Es cierto, la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, este planeta le pertenece a Dios, pero sobre este planeta Satanás ha establecido ¿qué? Un reino en oposición al reino de Dios. El Cristo vino a reconquistar la tierra para Dios, la humanidad para Dios, y Él pagó el precio, otra vez voy a usar la palabra supremo, perdonen, salió en la falta de un vocabulario más extenso. Él pagó el precio para rescatar a la humanidad de las garras del diablo. Pero la implementación de ese plan de redención ha sido transferido ¿a quién? A la iglesia. La iglesia es la llamada a llevar a cabo ese plan. ¿Lo entendieron? De rescatar la humanidad, de rescatar la tierra para Dios, con el fin de establecer en este mundo actual el reino de Dios, hasta donde es posible hacerlo, ¿no? En el tiempo que nos resta antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Glorifican al Señor? Ahora les voy a dar otros nombres que se le da a este reino. A este reino se le llama no solo reino de Dios, se le llama reino de los cielos. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. El reino de Dios, el reino de los cielos. Pero también hay otros nombres, apúntenlos. Se le llama reino de nuestro Padre. Nombres alternos al nombre reino de Dios. Se le llama reino de nuestro Padre en Mateo 13:43. Mateo 13:43. Se le llama reino de su amado Hijo. Reino de su amado Hijo. Ese es el número 2. En Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Tercero, se le llama reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:11. Segunda de Pedro 1:11. Se le llama reino de Cristo y de Dios. Reino de Cristo y de Dios en Efesios 5:5.
sea, el reino de Dios tiene diferentes nombres: reino de los cielos, reino de nuestro Padre, reino de su amado Hijo, reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reino de Cristo y de Dios. Quiero preguntarle, ¿serán diferentes reinos o será uno mismo? Por ejemplo, México. México es un país, pero se llama Estados Unidos de México, ¿sí o no? Se le llama República Mexicana. Por lo menos tenemos dos nombres, pero el país sigue siendo el mismo. Entonces no nos debe extrañar que la Biblia use diferentes términos para referirse a la misma cosa, al reino de Dios. Y esto no nos debe confundir. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegamos a estudiar lo que dice el reino de Dios, el reino de los cielos, ha habido la equivocada idea de que el reino de Dios y el reino de los cielos son diferentes, que el reino de Dios es espiritual y que el reino de los cielos es material, que el reino de Dios, al manifestarse en la tierra, se le llama reino de los cielos. No es cierto, hermanos, lo vamos a ver. Mateo usa la expresión reino de los cielos porque él trató con el pueblo judío. Lucas usa la expresión reino de Dios porque él trató con el pueblo gentil. Los judíos entendían con más facilidad la expresión reino de los cielos que la expresión reino de Dios. Entonces, como Mateo escribió para una audiencia judía, usó el término con el cual ellos estaban familiarizados. ¿Comprenden? Pero el mismo reino, solo que tiene diferentes. No, por ejemplo, ustedes aquí conocen el guajolote, ¿no? El nombre genérico del guajolote en la lengua española es pavo. Por aquí, por Veracruz, se me ha dicho que lo llaman totol. Ya ve cómo estoy instruido acerca de ustedes. Los mexicanos los conozco mejor que ustedes. En Guatemala se llama chompipe. Y en Colombia sopilote. No, eso no es verdad. Se le llama pisco. Pisco. Cada país tiene su nombre. Pero al hablar de guajolote, de chompipe, de pisco, estamos hablando de diferentes aves. Es la misma ave, pero cada país, según su costumbre, le da un número diferente. Lo mismo sucede con el cerdo. Aquí, ¿cómo se le llama? Puerco, marrano, cochino, cerdo. Limitémonos a esos 4 o 5 nombres. ¿Será un diferente cuadrúpedo? No, es el mismo. Pero cada cultura, cada nación adopta el nombre que le parece mejor. Por eso, hablar de reino de Dios, reino de los cielos, reino de nuestro Padre, reino de su amado Hijo, estaremos hablando de diferentes reinos. Estamos hablando de ¿qué? Un solo reino que es presentado por diferentes autores en diferentes libros de la Biblia bajo diferentes nombres. Pero es el mismo reino de Dios. El mismo reino que Dios quiere establecer. ¿Dónde? Aquí, en la tierra. ¿Cuándo? No, tenemos que esperar el milenio. No, están equivocados. Claro, el reino, oigan esto, se lo voy a estar repitiendo. El reino de Dios en su perfección se va a manifestar en la tierra. ¿Cuándo? En el milenio, cuando esté aquí en persona física el rey. Claro, el rey está aquí en espíritu. Ahora está aquí. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy. Pero cuando Cristo venga en las nubes, Él va a establecer su... ¿Para qué viene Cristo? ¿A raptar a la iglesia? A ver, ¿para qué viene Cristo? No es para raptar a la iglesia. Cristo viene a establecer su reino. Claro, en el proceso él va a raptar a la iglesia lo va a ir a recibir, lo va a acompañar, etcétera, etcétera. O sea, en la segunda de Cristo hay etapas: la resurrección de los muertos, el arrebatamiento de la iglesia, etcétera, etcétera. Pero el propósito de la venida de Cristo es ¿qué? Establecer su reino en la tierra. Nosotros lo que vamos a hacer es preparar el terreno para que Él pueda venir. Amén.
O sea, la manifestación del reino de Dios hoy es preliminar, es como un preludio, es un anticipo al reino milenial. Yo antes jugaba mucho el fútbol y a veces me tocaba jugar en el partido principal y a veces me tocaba jugar en lo que llamaba el preliminar. El preliminar era por entretener al público mientras llegaba a la hora del partido principal. Amén. Yo creo que ahora en algunos estadios no lo hacen, pero allá donde yo me crié había un partido preliminar y después a la hora 4 de la tarde ya empezaba el partido de fondo. Pues hermanos, el partido de fondo es el milenio. Ahorita estamos ¿en qué? En el preliminar. Es el mismo fútbol, pero tal vez los equipos son de diferente categoría. En el juego de fondo juegan los de la mayor categoría. Y en los preliminares juegan los equipos de segunda y de tercera. Es el mismo. Mire, la verdad es que a veces los preliminares eran mejores que el partido de fondo, porque los jugadores de segunda y tercera juegan por amor a sus colores y los de categoría mayor juegan y se cuidan mucho y no quieren que los golpeen, no hay entrega. Yo a veces iba preferible ir a ver el preliminar porque había espíritu de lucha y se entregaban los muchachos y sudaban la gota amarga por hacer triunfar a sus colores. Y después iba a ver el clásico del fútbol entre Guadalajara y América. Estoy bien enterado, soy más mexicano que ustedes, solo que no me gusta el mezcal, ni lo he probado. Entonces a veces esos clásicos son aburridos. Bueno, nosotros estamos en el partido preliminar del establecimiento del reino de Dios en la tierra hoy, por medio de la iglesia. Pero el partido de fondo va a comenzar cuando Cristo ¿qué? Aparezca en las nubes con gran gloria y majestad. Y va a venir a establecer ¿qué? ¿Acompañado por quién? Por su iglesia, redimida, escogida. Ahora, si usted no se dedica a establecer el reino en este tiempo, ¿cree que va a clasificar para el partido de fondo? Si usted no da bola en el partido preliminar, jamás lo van a poner a jugar en un partido de fondo. Pero si usted en el partido preliminar se revienta la cara por su equipo, allí van a estar los espías de los equipos de la mayor. Ese muchacho me gusta. Y inician las pláticas para contratarlo, para que usted pase a formar parte de un equipo. Muchos de ustedes ya están descalificados. ¿Saben por qué? Porque no ha habido dedicación. Usted no, mire, perdone que se lo diga así, algunos de ustedes no llegan ni a la cuarta categoría todavía. De la cuarta tienen que pasar a la tercera, a la segunda, a la primera, hasta llegar a ser de los equipos mayores de México. Nadie salta de la cuarta categoría a la mayor. Va pasando dependiendo pues de su capacidad y consagración al deporte. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo en el milenio? Pero no se crucen de brazos porque no van a llegar. Tienen que empezar ¿a qué? A reinar con Cristo en esta vida. Ahora, aquí. Tienen que empezar a vivir conforme a los principios del reino. Tienen que proclamar el reino, manifestar el reino con su vida, con su palabra. Tienen que extenderlo por todos los medios posibles hasta que el reino de Dios se establezca en forma paulatina, progresiva, primero en su familia, después en su iglesia.